Hola, gracias por venir y bueno, pues eso, soy Carlos, Pachangas, se me conoce, aquí está el culpable, luego le preguntéis a él. Se llama Aitor Resano, va de negro. Lo primero, gracias, pues sobre todo a la gente de 540, porque me han invitado y me hace mucha ilusión. O sea, pero mogollón de ilusión, mucha más de lo que os podéis imaginar. O sea, es como que doy muchas charlas en distintos sitios y esta, pues no sé por qué, pues me hace especial ilusión. Igual porque tiene que ver con el rollo, ¿no? En el que siempre estoy como dentro o fuera, ¿no? Esa idea de si formo parte o no en algunos casos y bueno, pues que lo haga la gente de 540 que montan todo este lío, ¿no? Que nos lo comemos durante 3 meses, o sea, directamente, o sea, las discusiones entre Iker y Pablo son mundiales. Entonces, o sea, formar parte de eso, pues me hace especial ilusión. O sea, entonces eso, y luego, bueno, pues gracias a la peña del equipo que siempre está ahí aguantando las historias que voy contando. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo un híbrido ahora entre Vico e Interzonas. Nosotros trabajamos ahora directamente, o sea, a tiempo completo con la gente de Vico. Lo que pasa es que la gente de Vico, pues, en una especie de acto insistente durante 4 años, le hemos convencido de que nos permitan construir el Vico Labs, que es un laboratorio de experimentación y especulación tecnológica. Y lo voy a dejar aquí, porque así aguantáis toda la charla, y si me da tiempo, lo contaré al final. No, un poco sí, ¿eh? La idea es, bueno, pues crear un espacio donde se permita pues, otro tipo de discusión, ¿no? Otro tipo de posibilidades. Y en algunos casos van a ser técnicas, en otros casos van a ser incluso, pues, sin más, el menos simple hecho de poder reflexionar. De alguna manera esta charla es eso, ¿no? Es pues el proceso que tanto yo como otra gente, ¿no? Aquí, como por ejemplo mi colega Oyer, llevamos muchos años transitando mundos diferentes, mundos que nos parecen interesantes, que igual muchas y muchos de aquí los conocéis y bueno, pues que me parecía que podían aportarnos valor a la hora de enfrentarnos al desarrollo de software, al desarrollo de productos, de servicios o directamente cómo nos movemos en organizaciones, ¿no? Entonces, arrancamos, ¿vale? La idea de la charla es eso, ¿no? El código como una forma de expresión. O sea, voy a ponerme a ratos intenso, entonces ya me lo pararéis y luego intentaré que no. Pero, o sea, sí que creo que es importante como intentar, como en algunos casos, como matizar algunas de las palabras, ¿no? Intentar poner claves. La idea de expresarnos es una idea que la tenemos innata, o sea, queramos o no, somos sujetos expresantes. Hay un ejemplo fácil de entenderlo, ¿no? Nosotros podemos ver a un colega que viene de a lo lejos y a la que se nos está acercando, solamente cómo anda, podemos entender cómo está, podemos situar cómo está, solamente viéndole cómo se mueve. Él no puede evitarlo, él no puede evitar ese proceso expresivo. Él directamente, solamente con su manera de moverse, puedes decir, ¡buah! Tiene un mal día, tiene un buen día, está el tío que la va a liar hoy. O sea, eso lo puedes ver solamente con su lenguaje corporal. Eso es un elemento innato. Ese elemento expresivo que tenemos se puede ver reflejado en momentos muy concretos. Por ejemplo, pues como pongo ahí, ¿no? Cuando estamos delante de un cristal con vaho y escribimos una palabra. Esa idea, ese elemento, es un elemento que le vino muy bien como reflexión a Arno Stern. Arno Stern es un señor que en su momento pues, tuvo que escapar del desastre nazi. Durante casi 10 años de su vida estuvo recorriendo distintas partes de Europa. Perdió su juventud en ese proceso y acabó en París y sin tener ningún tipo de formación y sin tener ningún tipo de conocimiento de nada, porque se había cascado media vida huyendo de los nazis, acabó en un espacio con huérfanos también de la guerra y le dijeron pues, que echara una mano con ellos. Y él no tenía ninguna posibilidad, no sabía qué hacer con esos chavales y lo único que se le ocurrió es pues, poner unos papeles y unas pinturas y que los chavales pues, pintaran, ¿no? Pero al no tener ningún tipo de formación no generó ninguna injerencia sobre ellos, ¿no? No hubo ningún juicio, no hubo nada más que lo que él podía hacer, que era poner unos papeles. Y se fue dando cuenta de necesidades que los chavales tenían, ¿no? Una necesidad es que a veces los chavales con una mesa y el cachico de papel no le valían, necesitaban una pared más grande. O otras veces lo que sin más necesitaban era poder mezclar colores. Entonces todo eso fue generando él una especie como de teoría, una especie de modelo, un patrón que le llamó educación creadora. Y ese experimento que dura toda su vida él y que luego incluso se traslada a más gente, aquí en Bilbao hay un señor que se llama Miguel Castro que también lo ha desarrollado y durante 30 años ha estado haciendo esta idea de la educación creadora.
lo que le permite a él es descubrir una serie de cosas. La primera es que se requiere de un proceso individual para que cada uno podamos expresarnos. Se requiere de poder tener un espacio individual donde yo, como individuo, como sujeto individual, pueda tener mecanismos de expresarnos. La segunda, tiene que haber un contexto colectivo. Si no hay un contexto colectivo, esa individualidad se queda pobre. Y la tercera es que tiene que haber una asistencia. Tiene que haber alguien que permita que eso se dé. Alguien o algo. Tiene que haber. Y esto lo cuento porque en nuestro mundo, en el mundo del software, muchas veces carecemos de ese tipo de situaciones. La individualidad mal representada por el ego se ve solapada a veces, la colectividad a veces no hace lo que tiene que hacer y en la mayoría de los casos la asistencia pues brilla por su ausencia, ¿no? Entonces de repente encontrarme esta historia, ¿no?, en un mundo completamente ajeno al nuestro, ¿no?, al del software, fue brutal porque fue como algo tan sencillo como dibujar, ¿no? El no juicio, el encontrar espacios seguros, ¿no?, que decía Toño, ¿no? El buscar, crear ambientes preparados, yo creo que sería como, a mi juicio, la pieza fundamental que tendríamos que pensar en nuestras organizaciones. Con espacios sin juicio y con ambientes preparados donde el lugar sea seguro, yo creo que haríamos cosas más poderosas. Arno Stern juega con esta idea, ¿no? Juega con la idea de... Voy a intentar no acelerarme, ¿vale? Juega con la idea de crear estos elementos, ¿no? Y a mí esto, pues, a mí, bueno, a Miren, a mucha gente que nos movemos ahora sobre todo por Vico, pues nos ha dado mucho que pensar, ¿no? ¿Cómo sería esto, ¿no?, trasladado al mundo en el que nos movemos, ¿no?, creando servicios, productos o directamente jugando con el software, ¿no? Y esto, pues de repente, yo lo enlazaba directamente con otro de los lugares donde yo me he movido mucho, ¿no?, que es lo que se llama código creativo, ¿no? Es una corriente, un conjunto de personas, unos colectivos, unas comunidades que utilizan el código como herramienta para poder crear, en algunos casos, obras de arte o en otros casos sin más experiencias. Esa intersección entre el arte y la tecnología, ¿no?, que en muchos casos las vemos, ¿no?, las vemos en cosas a veces espectaculares, pero que tiene una corriente como bastante fuerte, ¿no? Este elemento es consustancial a la propia existencia del software. O sea, no es una cosa que sea de ahora, de un grupo concreto. Casi en el momento en el que empiezan a aparecer elementos técnicos, se empiezan a utilizar esos elementos técnicos de otra forma, ¿no? Hay una frase típica del cyberpunk que es: la calle le da su propio uso a la tecnología. Eso es lo que mucha gente ha utilizado, ¿no? Utilizar la tecnología con otro propósito, ¿no? Crear periferias. Y esas periferias creativas nos han aportado una serie de conocimientos. Esa es la idea, y esto es lo que yo quiero trasladar, ¿no?, ahora. Desde los inicios casi, ¿no?, conjunto de artistas, tecnólogos, programadoras, han elegido las piezas computacionales como mecanismo de creación de obras. Esta es una obra clásica de Vera Molnar, que es para mí una de las pioneras en esto, es otro de los elementos importantes. En estos inicios había un montón de mujeres haciendo desarrollo de software, haciendo este tipo de piezas. Estaba un artista que descubrió un ordenador y al descubrir el ordenador encontró que había una posibilidad de que parte de esas obras las podía llevar a un plotter. Y para ella fue increíble, de hecho... toda su obra, a partir de ese momento, ha sido computacional, en una historia que luego hablaré, que es el arte generativo. Que de repente haya menos mujeres es una consecuencia provocada por la propia industria, no es una cosa que cae al azar. Y esta gente lo sabía y por eso arrancaban de ahí. Que sea el mayo de 68 tampoco es casual, no harás guay meterse con el mayo de 68 y es meterse con la contracultura. Habría que hacer una reflexión también qué ocurriría si no hubiéramos tenido mayos de 68 y contracultura. ¿En dónde estaríamos? Porque igual estaríamos finos. Sea como sea, esto es un arranque, ¿no? Y a mí me valía como modelo de iniciar la discusión, ¿no?, de qué es el código creativo. Y podríamos buscar muchos orígenes, podríamos buscar como muchos lugares, algunos más atrás, otros más adelante, otros en otros contextos. Yo he elegido este porque me gusta y porque, como la charla doy yo, pues tengo esa posibilidad de elegir el elemento en el que yo considero que para mí es paradigmático. Ben Frey y Cassie Reas son dos alumnos de Maeda, John Maeda, que luego hablaré de él, que es el escritor de las leyes de la simplicidad, aparte de un montón de movidas más. Estaban en el laboratorio del MIT, en un espacio de experimentación, y eran alumnos, y entonces tenían como la duda de qué podían aportar ellos en ese contexto donde la transición entre lo tecnológico y el arte se empezaba a dar. ¿Cuál podía ser su relación con esa transición? Entonces estos chicos, ahora ya no tan chicos,
en su momento diseñaron y desarrollaron Processing. Processing es un entorno de programación enfocado para artistas. Pero no fue una cuestión azarosa, no fue una idea sencillamente azarosa, sino que tuvieron un planteamiento, unas bases que las fueron desarrollando e iterando para poder dar por qué eso tenía sentido. Arrancaron con un concepto muy básico, el concepto del boceto. El concepto del boceto, de tener una hoja en la que yo hago un boceto y lo repito y hago un boceto, ¿no? Esa práctica del arte, ¿no? Clásica, ¿no? Del boceto que se replica. ¿Cómo podíamos replicar ese modelo del boceto en una herramienta de software? ¿Cómo podemos replicar el modelo del boceto y que me permita tener esos elementos, ¿no? Y esa es un poco como la base de la gente de Ben y Casey. Crear un entorno que permitiera poder construir bocetos. Si nosotros arrancamos Processing, luego intentaré enseñar alguna cosilla más, ¿vale? Si nosotros arrancamos Processing, que ya está en su versión 3, que cumple 17 años ahora y que es brutal la comunidad que ha generado, el entorno es muy sencillo, es lo más parecido a tener un lienzo en blanco. Tenemos un lienzo con el cual nosotros podemos pintar y crear nuestras obras. Y una de las cosas que tenemos en la herramienta es un libro de bocetos. Y es donde nosotros vamos a crear esa interacción, donde vamos a ir creando esas piezas. Entonces yo, por ejemplo, tengo aquí un primer ejemplo sencillo que he encontrado, así al azar, ¿eh? Esto no hay ningún tipo de interés de nada, ¿no? O sea, estas palabras que están aquí no están ni provocadas, o sea, es lo primero que he abierto de todos los que tenía que abrir. Entonces, si yo le voy dando, pues va cambiando pues, en una obra generativa sencillita. Esta idea, ¿no? de Processing tiene su relación de partes. Una parte que sería el entorno, que sería ese entorno donde yo voy a programar. Otra parte que sería el lenguaje, que eso va a mutar dependiendo de quién lo use. Processing ahora mismo tiene muchos colores. Está en Python, está en JavaScript, está en Java, o sea, hay muchos colores. Pero lo importante es que el lenguaje puede ampliarse, puede como distorsionarse. Y dependiendo de quién lo use, va a crear su propio lenguaje. Y luego, por supuesto, la comunidad. En el caso de Processing, encima, pues ha ido como evolucionando de una forma bastante positiva. Y a mí, personalmente, es una de las cosas que también me está llamando la atención, ¿no? 17 años después, todavía tienen capacidad de poder sugerirnos y generar una serie de emergencias interesantes, ¿no? El entorno es básico. El entorno no da más de lo que vemos en estas 4 o 5 líneas de código. Una primera parte que nos dice cómo crear ese lienzo, el tamaño del lienzo, la forma del lienzo, y otra parte que lo que nos permite es pintar con elementos básicos, que incluso muchos os sonará que están en el CSS3, bien de aquí en parte, y han sido trasladados a otros entornos, ¿no? Open Frameworks, Cinder, hay un montón de entornos de código creativo que tienen propósitos específicos y que lo que permiten es, con elementos muy básicos, pintar, que al final es de lo que se trata. Entonces, en este caso, lo único que estoy haciendo es pintar un círculo. Pintar un círculo, pero que no pinto un círculo, sino que pinto un arco. Y no pinto un arco, sino que muevo un mundo. Y lo hago con 5 líneas. Y entonces, solamente con esas 5 o 20 líneas, con esas 16 líneas, pinto este mundo. Y yo, como operar con 4 de los parámetros, puedo crear esa interacción, puedo cambiar el mundo, puedo cambiar esa experiencia. Y en este entorno lo que me permite es crear esos procesos, ¿no? Esos procesos que son esos procesos iterativos que son los que me va a dar el entorno. Y esa es una de las claves que quería esta gente. Lo que querían era dar la herramienta básica para poder crear este tipo de piezas. Tengo el lenguaje, que lo he simplificado, tengo el entorno, que está simplificado, y a partir de ahí yo creo el proceso. Con cambiar 4 líneas voy a poder crear distintos tipos de interacciones. Lo que era un círculo se convierte en un aro. Esto ha ido evolucionando.
ha ido evolucionando y ha ido evolucionando y cada uno ha generado sus propios modelos, sus propios sistemas, sus propios procesos. Zach Lieberman, personalmente ahora, es uno de los artistas creativos más potentes que hay. Es, aparte, majo como él solo, contribuye constantemente a la comunidad y está en uno de los proyectos más interesantes, que es el SFCPI, que es la Escuela de Computación Poética. Un proyecto formativo en torno al arte y el código, y además expresamente el código en Nueva York, que es brutal, que debería haber en cada ciudad uno de esos. Porque su propuesta es la de menos hacer y más pensar. Algo muy loco en el mundo del desarrollo de software, y lo digo yo, que estoy todo el día haciendo mierdas. Este chico lo que ha hecho es crearse su propio proceso, crearse sus propias reglas, unas reglas que las intenta continuar constantemente en el día, ¿no? Todos los días, durante media hora, tengo un espacio para crear bocetos en los cuales él se ha puesto unas condiciones, y esas condiciones para él son importantes, ¿no? Voy a intentar no utilizar una serie de elementos que otros utilizan, los Voronoi, el HSB, voy a intentar crear elementos que parezcan pero que no lo son. Ahora, por ejemplo, está muy pillado con todo lo de la realidad aumentada, incluso ha publicado varias y está haciendo cosas muy interesantes. A mí lo que me llama de este chico la atención es que esto lo cuenta y te dice, esto es interesante, esto tú también lo puedes hacer. Y puedes crear como esas dinámicas, ¿no? Porque al final el entorno lo que tenemos que hacer es construirlo. Nosotros como desarrolladores y desarrolladoras lo que tenemos que hacer es pensar cuál será nuestro entorno ideal donde poder sugerirnos otras maneras de programar, ¿no? Intentar salirnos de ese espacio donde nos han dicho que esto es programar, que esto es el sistema de programación y irnos un poco más allá, ¿no? Eso lo hace Reas. Reas durante 10 años se dedica a crear un compendio, le llama Process Compendium, y son una serie de obras, y él lo que crea es su propio lenguaje. Utiliza Processing como entorno, pero se crea su propio lenguaje. Un lenguaje muy básico, elementos muy sencillos. Una línea que avanza y que cuando se choca con otra línea gira, o cuando se junta con muchas líneas, todas las líneas se siguen unas a otras. Incluso en ese proceso, él lo que hace es, en este lenguaje que se inventa, él lo que hace es crearse los elementos necesarios. Voy a tener unos comportamientos, voy a tener unos elementos, las líneas, los círculos, voy a tener unas interacciones, y eso es su lenguaje que él lo utiliza como parte de su obra. Y lo que nos llama la atención es que en este caso el propio código es lo menos relevante, porque yo esto lo podría replicar con cualquier lenguaje. Yo podría coger estos pasos y replicarlo en el lenguaje y en el entorno que me diera la gana. Y el resultado podría ser parecido. Y es brutal las cosas que luego él ha hecho, ¿no? Este sería cuando arranque, porque está un poco oscuro y ahora poco a poco emergerá. Y así un chontrao agua. Esas instrucciones crean esta obra. Y es una de las trayectorias que él ha continuado, que él ha seguido y que él ha estado como trabajando, ¿no? Esto se sitúa en un entorno. Estábamos hablando de entornos, lenguajes, comunidades. Esto sería un entorno, una comunidad que es la de el arte generativo. El arte generativo es una de esas piezas que se llevan construyendo desde los dadaístas, o sea, es como cuál es el sistema que yo puedo intervenir donde se genera ese diálogo, ¿no? Donde se genera esa relación en la que yo tengo una parte de responsabilidad, pero el sistema tiene otra parte, y donde elementos a veces azarosos o no azarosos van a crear un diálogo, y ese diálogo pueden crear una obra. Es uno de los elementos que se ha utilizado para por ejemplo, todas estas gráficas generativas, en este caso los Voronoi, ¿no? Para poder descubrir cuál sería el lugar perfecto para poner una central nuclear en un barrio y que no moleste al mínimo posible de gente, ¿no? Ese tipo de técnicas vienen de pedradas de este palo, ¿no? De obras que tienen más relación con el arte generativo. El dibujo de atrás es unas piezas que yo he construido a través de imágenes de Marte y que también tienen ese tipo de interacción. Entonces, para explicar esto, voy a poner al señor Abelardo. Abelardo es un artista que le invitamos aquí a unas jornadas de código creativo, en la que también estuvo Xavi Ghost, curiosamente. Y entonces... Tenemos una propia generación, pues que es este sistema de Royal Play, y veis, es claramente un dibujo hecho a dos bandas. Nosotros damos la energía al dibujo, le damos también una especie de inteligencia en el dibujo, pero hay energía y hay inteligencia en la otra parte del dibujo. El dibujo continúa nuestro dibujo, ¿vale? Esto es muy interesante, porque esto es también una creatividad combinada que está encapsulada en la idea misma de código creativo.
y que está encapsulada también en los procesos creativos nuestros a la hora de trabajar con estos sistemas, que es ir paso a paso de lo que sabemos a lo que no sabemos y añadiendo, digamos, grados de complejidad, sin pensar en el destino final, sino yendo pues, paso a paso y a ver qué nos encontramos, como en un diálogo. Esto es muy interesante. Esta entrevista, bueno, la presentación la dejaré colgada y esta entrevista es brutal. O sea, el tío da unas claves como muy concretas para entender cuál sería el contexto del código creativo. Y en este caso, ese diálogo del que él habla es como ese elemento, ¿no? Yo voy creando pequeñas piezas y esas pequeñas piezas las voy iterando y voy viendo qué ocurre, ¿no? Y a veces ocurren cosas que se puede uno esperar y otras veces no sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Dejas a veces llamar la atención por ese cambio de código aleatorio que tú haces. Voy a meter aquí esto, a ver qué pasa. Pues es bastante poderoso. Bueno, esto igual os suena más de todo todo lo que estaba hablando, ¿no? Esto sí, ¿no? Por fin, ¿no? Algo así que... Ay, bien, va a hablar de algo de... Bueno, esto, el que no lo conozca, es Flux, es como el patrón que utiliza la gente de Facebook para volvernos locos con el Redux y todas estas cosas, la inmutabilidad, los datos, tal. Esto... viene de un elemento que se lleva usando pues 30 y tantos años, que es la programación orientada a flujos. Y yo cuando vi este dibujo, bueno, cuando lo vi no, cuando lo entendí, y cuando entendí todo lo que estaban planteando me sonó. Lo que pasa es que tampoco tengo una formación súper hardcore en desarrollo. Pero cuando lo vi dije, hostia, pues esto me suena, pero me suena mucho. ¿Por qué me suena? Porque resulta que colegas llevaban usándolo 20 años para hacer sus propias obras. Y fue como decir, hostia, no puede ser. Entonces está volviendo, sí, claro, porque en este modelo evolutivo en el que estamos en el desarrollo de software, que a veces hay gente que le pone muy nervioso, y es normal, porque ahora de repente esto está desactualizado y tenemos que ser más sensatos a la hora de elegir las herramientas, y porque no se puede friquear, y porque no hay que ir a la... Bueno, lo que sea, la cosa es que nuestra industria es así. Nuestra industria es un cohete que va a saco y caiga quien caiga, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos. Y esto es otro elemento más. Lo que ocurre es que este sistema evolutivo a veces tiene sensatez y lo que hace es mirar para atrás y encontrar referencias. Y esta es una. La programación orientada a flujos es ese flujo de datos donde el dato tiene una dirección, donde la caja es oscura y tiene unas entradas y una salida. Y eso es lo que estamos haciendo ahora con Redux. Estamos eligiendo pequeñas cajas donde solo pueden ir los datos en una dirección. Y esto no lo han hecho solo los de Flux. Live, que es este entorno que se ve por detrás, es el programa que utilizan todos los DJs, y yo para hacer el tonto, que por defecto viene con esta otra herramienta que se llama Max, que permite crear interfaces a su vez como instrumentos dentro del entorno. O sea, cualquiera de estos DJs que veis haciendo una sesión posiblemente tenga algún patch como este que tengo ahí en la flecha morada, y está construido con un sistema orientado a flujos, que es como ese que vemos ahí. O sea, vamos a crear pequeñas herramientas que hilándolas, y cuando digo hilándolas, es hilándolas, nos permiten construir nuestra interfaz. ¿Cómo es esto? Así. Así, ¿no? Así. Gracias. Esta interfaz compuesta de hilos, cajas y cosas, algunas como un cacho de código brutal en la mitad, en términos de código limpio, es FETEN. Esto lo lleva usando gente, pero años y años y años para hacer cosas muy tochas. En serio, o sea, a unas dimensiones como que el mapping más grande que se hizo, me parece que fue en la Filarmónica de Frankfurt, durante 6 meses, 8 personas estuvieron programando con un entorno similar para hacer la obra que se pintó en el edificio. Con un entorno así. Yo no sé por qué, o sea, y ese es uno de los motivos por los cuales doy esta charla. Algo pasa para que la gente elija estos entornos. Igual es inconsciencia, y también podría estar guay. O igual es que hay algo. Sea como sea, los patrones son similares. Esto en realidad es una red neuronal de un japo, Amari, en los 70, posiblemente no tenga sentido. Y es una red neuronal en la que hay un sistema que excita y otro que inhibe. Y entonces lo hemos metido por una máquina que hace esto. Esta idea, esta red neuronal, la descubre un colega
con un profesor, dos profesores de la Universidad de Bellas Artes de la UPV, de Leioa, y se flipan mucho. Y me vuelven loco durante 3 días, porque tal, porque fíjate, porque esto, no sé qué. Y uno de ellos decide que esto es un elemento muy importante porque se pueden hacer cosas muy locas. Esta neurona aporta como posibilidades. Y yo decía, pues puede aportarlas, tú verás. Entonces dice, sí, lo voy a ver. Y decide conectar 64 de estas. Bien, pues conecta 64. Cuando digo decide conectar 64, decide conectar 64 de estas. O sea... ¿Eh? Sí, posiblemente. O sea, 64 cada una de estas. Entonces, en este caso, Patxi Araujo, que es un fenómeno y que es una pasada la mentalidad que tiene, lo que hizo es, durante el tiempo que sea, hacer de hilandera o de hilandero. Fue poniendo hilo a hilo, en un proceso de construir su propia herramienta, de construir su propio entorno, pero a su vez también de construir su propio lenguaje. Él creía que eso tenía significado y que podía ocurrir algo. Y, por supuesto, que ocurrió. Y ocurrió una cosa muy loca. Lo voy a poner entero por respeto, ¿vale? Eso que habéis visto es cada una de las neuronas. Y estos son los elementos que él descubrió en el proceso de investigar qué ocurría en la relación entre esas neuronas. Él decidió que esto es una turba de algo, y esa turba genera este tipo de simbología. Él descubrió que jugando con esas 64 neuronas ocurrían estas cosas. Por ejemplo, pues la propaganda o la opinión pública. Cada uno lo que quiere. Ah, vale, me dicen que es medio. No lo voy a poner entero porque me han dicho que ya son que llevo media hora. Esos movimientos que generaba la red neuronal que se construían fueron descubrimientos que él realizó en este esquema que se había imaginado. O sea, entonces, él luego lo que hace es pues, darle un soporte. Y entonces, este patch que vemos, que le llaman así la gente de 4V, este entorno se llama VVVV, 4 veces V, y es específico del entorno Windows, y es brutal las cosas que hacen la gente con esta. Entonces, él conecta todo esto a cada una de esas piezas, y entonces luego él descubre qué es lo que pasa con esas plumas. Lo de las plumas fueron plumas, o sea, estuvimos viendo posibilidades por todos los lados. Entonces, en ese contexto, nos vamos al siguiente elemento. O sea, hay gente que está pensando cómo utilizar herramientas de una forma completamente fuera de tono, como podría ser lo que hace Patxi, en el sentido de que la herramienta se convierte en su propio lenguaje, y hay otras personas que están intentando decir, a ver, estamos avanzando, igual tenemos que pensar cómo estamos avanzando. Hay dos proyectos ahora mismo que me parecen bastante interesantes, que son Runway y ML5. Los dos buscan la misma idea que se buscaba con Processing. De hecho, ML5 es el proyecto que construye Schiffman, que es uno de los creadores de P5JS con Lauren. La idea es crear herramientas que nos permitan poder interactuar con Machine Learning de una forma amigable. O sea, de no perder esas posibilidades. En el caso de Cristóbal, tiene un artículo súper bueno en su Medium, en el que pone una metáfora en los inicios de la pintura, los colores, almacenarlos, crearlos y transportarlos era una cosa como muy complicada. Y se convirtió en una especie como de grupo selecto, el que tenía según qué colores, no los solía contar con la gente. Entonces, hasta que llegó un señor y se le ocurrió que con coger la pintura y meterla en un bote de aluminio con un tapón,
Todo eso se acababa. ¿Y qué ocurría? Que de repente podías salir a la calle y pintar, porque ya no tenías que llevarte estos botes complicados de construir. Sobre esa idea, el señor Cristóbal ha montado este entorno que se basa en Docker, y tú te bajas los modelos de Machine Learning, los conectas con el entorno y él directamente te crea unas interfaces, unas webs, otras de tipo SC, con las cuales tú puedes interactuar. Y se están incorporando cada día modelos diferentes, ¿no? De clasificación, modelos de reconocimiento facial, de pose, y la verdad que el proyecto pinta muy bien. Y bueno, yo lo he estado probando y está súper bien currado. En el caso de Machine Learning de ML5, estos siguen la estela de Processing, o sea, muy básico, y han utilizado TensorFlow JS como soporte. ¿Todo esto para qué? Para poder interactuar con ese espacio que nos está llegando y que de alguna manera también tenemos que ser partícipes, para poder entender qué es lo que ocurre. Nosotros tenemos un proyecto muy sencillito que hicimos, que ahora lo hemos evolucionado. Esto es un ejemplo muy básico. Uno de los modelos básicos de Machine Learning es el RNN, Recurrent Neural Network. Es una red básica en la que lo que hace es generar la siguiente serie del elemento que tú introduzcas. Si yo le meto todos libros de Shakespeare, él me va a devolver el estilo de libros de Shakespeare, entre comillas, dependiendo de la cantidad, de las máquinas y del entrenamiento. Y yo, para una charla que di para cocineros, pues lo que hice fue meter un libro de recetas, 999 recetas sin bobadas, se lo metí a la máquina y la máquina lo que ahora me da son recetas. Muy mal, porque es muy poca cantidad de entrenamiento, pero como yo lo que quería era especular en torno a esa posibilidad, a la posibilidad de meter datos a esa máquina, entonces, en ese caso, ahora estamos haciendo otro salto, no os lo voy a enseñar porque está sin terminar y queda feo, o sea, estéticamente. Hemos cogido datos estructurados y se los hemos metido a la máquina. O sea, yo lo que hago no es crear una estructura de datos, directamente estoy pasándole el Excel al Machine Learning para que me devuelva un Excel, para que me devuelva el texto tabulado exactamente y para ver qué ocurre. En este caso lo que le estoy metiendo son todos los datos de desaparecidos y muertes de migrantes. Y entonces estoy creando una máquina que cuando yo la ejecuto me devuelve desaparecidos y muertes por migrantes. Especula sobre esa idea, crea esa posibilidad. Obviamente es mentira, pero lo que no sabemos es si eso va a ser así, porque no los conocemos, no conocemos estos modelos. No sabemos si estos modelos que nos han dicho que son tan maravillosos van a funcionar de esa manera. Yo lo que sé es que le he metido el Excel, que no sé, le he metido un CSV, y él me devuelve un CSV. Yo no sé si eso siempre va a ser así, cuando alguien me diga, no, en este sistema predictivo de tu banco, por el cual no te doy tu hipoteca, ha sido tan sencillo como hacer esto, o no, igual hay algún sistema donde alguien con mucho sentido lo está regulando. Yo no lo sé, pero si no tengo la capacidad de poder entrar en la herramienta, si no tengo la capacidad de poder experimentar con la herramienta, nunca voy a estar en disposición de poder hacer eso. Entonces esta gente sí que está, por un lado, desde la perspectiva creativa, desde el mundo del arte, intentando utilizar estas nuevas herramientas como otra pieza más para poder construir lo que cada uno quiera, pero también desde ese punto de decir, al loro, aquí están surgiendo una serie de herramientas que yo también tengo también la posibilidad de entenderlas. Y si no, me construyo herramientas como estas dos que os digo para que eso ocurra. Entonces, tendríamos eso, lenguajes, tendríamos entornos y tendríamos comunidades. P5JS es el sabor de processing de JavaScript y en estos 2-3 últimos años está funcionando súper bien. Es una herramienta muy sencillita que se está mutando muy bien y adaptando muy bien a poder hacer muchas cosas simples. Es con la que os he enseñado el ejemplo del círculo y se puede encajar perfectamente en cualquiera de los espacios web que queramos. Lo que a mí me ha gustado de este proyecto, primero, que es JavaScript, y yo soy de los tontos que me gusta JavaScript de siempre. O sea, y me parece que como herramienta es súper poderosa y súper atractiva. Y luego encima es que es pública y notoria. O sea, con un navegador estás programando. Y eso da leche. Y claro, un navegador es el elemento que nos da el acceso a la web. Y la web es la plaza pública, eso lo sabemos. La web es nuestro espacio. Entonces, tener una herramienta que nos permita programar en nuestro espacio y encima en forma creativa, pues es muy poderoso. Y esta gente, cuando arranca con P5, pues lo primero que hace es reflejar cómo quieren construir la comunidad. Las comunidades de software libre pues han hecho cosas muy poderosas, pero también han hecho cosas que igual eran de dudoso interés. Una de ellas es cómo nos hemos tratado. Yo he recibido la respuesta, léete el puto manual. Así, literal. O sea, yo he ido a una comunidad, he preguntado algo
y he recibido esa respuesta. Y está bien en un caso, igual hay mucha gente que no se lee el manual y entonces eso genera una distorsión. Pero igual en otros casos no, porque igual no he tenido el tiempo, igual no he tenido la posibilidad, igual no he tenido el acceso. Eso es lo que está planteando la gente de P5JS. Está planteando cómo puedo construir un software donde la inclusión esté por defecto. Y es otra de esas reflexiones que también nos permite recoger de esta gente. O sea, estamos en un entorno donde el desarrollo de software siempre entra en conflicto con los códigos de conducta, con las frases, con las expresiones. Igual es porque no hemos hecho el acto de pensar en eso, ¿no? Entonces, leer lo que están escribiendo esta gente en torno a cómo lo están construyendo con temas de accesibilidad y demás es de merecido cumplimiento. Y a mí personalmente me gusta mucho. Bueno, luego hablaremos de otra de las comunidades, que es las del iCoding, que esto es una cosilla que luego, si me da margen, la daré. Y entonces nos vamos a la última parte. Y vamos bien de tiempo. Nos vamos a la última parte, que sería como, por un lado tenemos nuestra capacidad de expresarnos, por otro lado lo que tenemos es esas herramientas y esos entornos que nos van a permitir crear nuestros propios contextos. Y por último, y estas son palabras de John Maeda, de la misma manera que tenemos diseño y tenemos diseño de negocios, igual tendríamos que empezar a hablar de diseño computacional. Igual tendríamos que empezar a pensar cómo estamos construyendo nuestras piezas de software. En todos los contextos, en el contexto del que hablo de P5JS en relación a cómo se construye la herramienta y también en relación a qué es lo que supone construir según qué herramientas. Y ese es el punto donde John Maeda entra. John Maeda dice, nos dedicamos a hacer software, nos dedicamos a hacer algoritmos y tenemos que empezar a pensar cómo diseñamos esas piezas, en muchos más contextos de los que nos imaginábamos. Entonces, a mí, bueno, pues es esa relación, ¿no? Esa intersección entre lo que dice Maeda con el computational design y lo que la gente en el mundo del código creativo está haciendo, pues me parece bastante poderosa. Y nos puede dar pistas, nos puede dar como pequeñas piezas de poder avanzar, ¿no? O sea, al final de lo que se trata es cómo nos imaginamos, ¿no? Como un futuro cercano, ¿no? A la hora de construir nuestras organizaciones, ¿no? Donde el software va a estar determinándolos, esas organizaciones a la fuerza van a tener una relación con la construcción del software, donde lo que dice Marina, ¿no? Garcés, una filósofa, nuestras vidas fragmentadas empiezan a ser no vivibles. Entonces, en parte, no son vivibles por el tipo de organizaciones que construimos. Y claro, si solo tenemos los esquemas procedimentados y fragmentados con los que construimos esas organizaciones, ¿no? Si todo tiene que ser una sucesión de procesos continuos perfectamente segmentados, ¿no? Si la vida es un cacho de otro cacho, si no tenemos espacio de reflexión, si no miramos más allá de ese conjunto de piezas, pues entonces el tipo de organizaciones que vamos a tener van a ser esas, ¿no? Y el tipo de sociedad va a ser ese. Entonces, la idea de la charla de lo que trata es de eso, ¿no? De decir, igual mirando a gente que utiliza el código de una forma diferente y hace cosas bastante increíbles, igual mirando eso podemos tener en nuestro espacio de trabajo otra reflexión diferente. O sea, ese es un poco como lo que arrancaba, ¿no? Ese es un poco el punto de Bicolabs, ¿no? Es un intento, no quiere decir que lo vayamos a conseguir, ¿no? Pero es crear un espacio de especulación dentro de una empresa donde se hacen productos y servicios. Un espacio donde nos podamos en un momento dado parar y decir, ¿esto que estoy haciendo tiene sentido o no tiene sentido? ¿Por qué? Porque es que o lo hacemos o estamos abocados a estar sometidos a un conjunto de inercias que igual no son las que habíamos elegido. Entonces, yo he utilizado el reflejo de la gente del código creativo, aquí al gusto, o sea, cada uno yo creo que tendrá que encontrar su espacio. Pero bueno, o sea, de gente que, como Maeda, ¿no? Que llevan 1000 años imaginando y pensando el diseño y el desarrollo de software, ahora es contratado por Automatics como responsable de inclusión dentro de la empresa de WordPress, al loro. Me parece que, bueno, pues que podemos agarrarnos, ¿no? a referencias de otros. Y nada, y ahora, para acabar, voy a hacer una pequeña fricada para bajar este tono que os he dicho que iba a ser así como... Entonces, como una de las comunidades que hay más fuertes en el mundo del código creativo es la del light coding. Yo voy a hacer una chorrada, disculpadme si alguien hace light coding, no lo hago yo. Super Collider es una herramienta para composición... ¿Lo veis? Ha empezado bien. Ay. Mira que bien empieza. Así tiene que acabar.
¿Vale? Ay, el efecto demo. ¡Ah! No mire nadie, cerrar los ojos. Desenchufo, como dice el amigo. Es que claro, tengo todo abierto. A ver ahora. ¿No? Sí, ya. ¿Eh? Bueno, ante los acontecimientos que nos han acontecido esta semana, ¿no? Ese momento tan maravilloso que hemos tenido, he querido hacer un pequeño guiño. Perdonadme, en serio, es una cosa como muy burda lo que voy a hacer ahora. Igual no funciona, de hecho, como habéis visto. Entonces, yo creo que hay cosas, ¿no?, que nos tocan vivir, y esto que nos ha tocado vivir, pues es duro, es duro. Como pongo, soy disléxico. Ya está aquí. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, estos Tidal Cycles o Tidal Cycles está soportado sobre Haskell. Es un lenguaje de programación basado en patrones, y esto es una tontería que he hecho, y la gente hace auténticos conciertos. Yo he estado en varios conciertos de peña que pilota mucho, y es brutal porque consideran este lenguaje como su instrumento y se lo maquean y se crean sus pequeñas partes, y cuando ves a gente que realmente lo quiere, no hace como yo, el tonto, es muy guay. O sea, ir a un concierto, hay varios festivales, en Madrid va a haber uno recientemente, yo creo, los de Algora Rave van a montar su concierto, y hay una serie de reglas. La primera es que siempre se tiene que ver el código, eso siempre, porque si no, pues, pero es que yo no sé programar, ya, tampoco sabes tocar la guitarra y estamos siempre flipándonos como toca la guitarra, ¿no? O sea, entonces esa es la primera, y la segunda es que acabas teniendo que romper el código. O sea, tiene que romperse porque es la manera de comprobar de que no me estás haciendo trampas. Y bueno, pues aparte, pues porque creo que GitHub se lo merece, ¿no? No sé, ¿alguna pregunta? Difícil, ¿no? Venga, va. No. Pues pones una receta, por lo menos. el recetator. Al loro con las recetas, ¿eh? Bocata de Alabama.
hay que poner el contexto. Esto lo vieron los 200... bueno, los mejores cocineros de España, pero bueno, del mundo entero, entre ellos el Joan Roca, el Arzac, Mugaris, o sea, estaban todos, y yo allá enseñándoles el receta editor. O sea, ese es el contexto, o sea, que aquí enseñar esto pues me importa bastante poco, pero dale al botonito este. Y claro, yo cogí el libro este de 100 recetas, 909, y yo lo que no sabía es que los de Mugaris estaban súper enfadados con el del libro, entonces encima había tocado algún tipo de callo que yo no sabía, ¿no? Si me llamas... ...50G de palillo. Bueno, hasta aquí.